Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Es la 1:08 p.m. Con desfiles militares en diferentes regiones del país, Colombia conmemora hoy 216 años de su independencia. Pablo, toda la atención está puesta en Bogotá, donde por primera vez el desfile militar recorrió las calles de la localidad de Ciudad Bolívar. Estamos en vivo justamente en la capital del país, en Medellín, en Cali y en Cúcuta con estas celebraciones patrias. Comenzamos en Bogotá con Fabiana Contreras. Fabiana, ¿cómo se vivió el desfile en Ciudad Bolívar, en el sur? Pablo, muy buenas tardes. Así es, hoy, como cada 20 de julio, se llevó a cabo el desfile militar y policial del Día de la Independencia de Colombia. El evento inició, por supuesto, con el discurso del presidente Gustavo Petro Urrego y por primera vez, como ustedes lo decían, el evento se llevó a cabo en el sur de Bogotá, concretamente en la localidad de Ciudad Bolívar, y pasó por los barrios Perdomo, Madelena, El Ensueño, Candelaria la Nueva y Casa Linda. El recorrido comenzó a las 10 de la mañana. En la transversal 70C, en el semáforo ubicado frente al centro comercial Gran Plaza del Ensueño, y fue hasta la carrera 23C, en inmediaciones de la entrada de la estación de bomberos de Ciudad Bolívar y el barrio Casalinda. En total desfilaron, Pablo, 6.257 integrantes de las fuerzas militares y de la policía. Sin embargo, al final del evento se presentó una situación compleja. Veamos la nota que preparó para nosotros Esteban Bejarano. Desde muy temprano, cientos de personas llegaron para conseguir el mejor lugar en la avenida Villavicencio, escenario del desfile militar del 20 de julio en Bogotá. A las 7:30 nos vinimos de la casa, porque vivimos para el lado de Usme y nos tocó bajar en Boyacá y caminar hasta acá. ¿Coger un buen lugar? Sí, señor. Algunos con bandera en mano, otros con las mascotas vestidas de la tricolor, otros llevaron sus sillas e incluso hubo quienes pagaron hasta 10.000 pesos por alquilar una. Lo importante era no perderse el desfile. Compré la silla para sentarme a ver el desfile. ¿Estar cómoda? Sí, señor. La espera se convirtió en parte de la celebración. Poco a poco las aceras se iban llenando con las familias bogotanas. Entre el público, niños vestidos de soldados y otros uniformes de las fuerzas militares se llevaron los halagos. Que algún día quiero volar con ustedes. Lealtad, disciplina y honor. Sobre las 10 de la mañana, el sentimiento de orgullo se hizo cada vez más presente de los padres y madres, esposas e hijos de quienes hoy integran las tropas, como doña Fanny, que con su oso cabito recuerda a su hija. Bueno, para mí es muy importante esta misión, ver a mi hija servirle al Ejército Nacional de Colombia. Y es un orgullo, que la quiero mucho, la extraño mucho y me siento muy orgullosa de ella como mamá. Cada formación fue recibida con aplausos, las bandas marciales marcaron el ritmo y los celulares no dejaron de grabar cada instante. Sigan defendiéndonos a esos muchachos que ponen el alma por todos nosotros, les agradecemos de corazón. Muchas gracias, muchachos, Dios los bendiga. A medida que avanzaban las tropas de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, los ciudadanos agradecían por su gran labor. Muchas felicidades, muy especial a mis hijos que son de la Policía Nacional, Dios y patria para ellos y muchas felicitaciones. Mi país lo amo, este país es lo mejor que puede haber. Orgullo porque siempre, mire, todo el mundo sale a apoyar a Colombia porque esto es muy bonito. El mejor retrato de este 20 de julio no estuvo solo en el impecable paso de las tropas, sino en las sonrisas de los niños, el orgullo de las familias y los aplausos de miles de colombianos. Sin duda este desfile es muy esperado por muchas personas en todo el país. Yo les cuento que aunque para hoy estaban convocadas otras marchas alternas a este gran desfile militar, pues hasta el momento todo se ha mantenido bajo total normalidad y las autoridades advierten que no se han presentado alteraciones del orden público. Nosotros seguiremos informando. Muy bien, Fabiana, muchísimas gracias. Y a propósito de esta celebración, hicimos un recorrido por el centro histórico de Bogotá para mostrarles los escenarios donde se gestaron los hechos del 20 de julio, día de nuestra independencia. Esta es la historia.
Bogotá tiene miles de historias escondidas entre sus calles, pero hay una que todos conocemos, la de un florero, una pelea y un grito que cambió el rumbo de un país. Hoy 20 de julio vamos a recorrer los lugares donde nació la independencia de Colombia. Aquí comenzó todo. Y no, el famoso florero nunca fue el verdadero problema. El 20 de julio de 1810, los criollos necesitaban una excusa para despertar el descontento de un pueblo cansado del dominio español. Así que la encontraron en un objeto tan cotidiano como un florero. Nos encontramos en la actual Plaza de Bolívar, pero en esa época era un viernes de 1810. Amanda nos va a retroceder a esa época. En 1810 esta no era la Plaza de Bolívar, esta era la Plaza Mayor y funcionaba como una plaza de mercado. Aún hoy hay 3 edificios que permanecen, el Colegio Mayor de San Bartolomé, la Catedral Primada y lo que hoy en día es el Museo de la Independencia, Casa del Florero. ¿Y ese día qué se podía percibir en toda esta plaza? Así como hoy ibas a encontrar un montón de gente vendiendo cosas, intercambiando cosas, aquí quedaba el mono de la pila, el escenario perfecto para armar una pelea. ¿Y por qué un viernes, Amanda? Porque los viernes eran el día de mercado desde muy temprano. Entonces los criollos escogen venir a la tienda de Llorente sabiendo que la gente iba a estar aquí reunida en la plaza. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, llevaban 6 meses planeando un cambio. Cansados de no ser tratados como los españoles nacidos en Europa, necesitaban el apoyo del pueblo. Por eso buscaron provocar una revuelta pública que les permitiera sacar a José Amari Borbón, el virrey español, y dar el primer paso hacia un nuevo gobierno. Los criollos se reunían en lugares cercanos a la plaza, como el Observatorio Nacional Astronómico y algunas chicherías. Además, habían estudiado en el Colegio Mayor de San Bartolomé y habían ido a Europa, donde surgen estas ideas de cambio de virrey. Las mujeres no podían acceder a espacios como el observatorio, por eso jugaron un papel importante, participando en esta conspiración desde las chicherías. Nos encontramos en la puerta donde sucede la pelea por el florero en 1810. ¿Quiénes se pelearon? En esta casa, en esta esquina, quedaba la tienda de José González Llorente, el comerciante español. Se pelea con Antonio Morales, que venía en representación de los otros criollos. Y justo en esta puerta quedaba la tienda de Llorente, donde se peleó con Antonio Morales, que venía en representación de los criollos. ¿Y se puede asegurar que este objeto fue el que desencadenó toda la pelea? Hasta allá no llegamos, pero lo que sí les podemos asegurar es que le perteneció a Llorente, porque en el 2010 encontramos su firma. ¿Y qué otras características podemos ver de este objeto, de la época? Sabemos que se hizo a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, con arcilla portuguesa y que lo que lo hace brillante es el oro y los esmaltes a base de plomo. Además tiene el escudo de España en sus laterales. Ese 20 de julio termina con el arresto de José Amari Borbón y con un acta de revolución que los criollos firmaron en el edificio del Cabildo, actualmente donde está la alcaldía de Bogotá, para luego llevarlo a Europa. Pero este hecho fue solamente el grito, la independencia vino mucho después, es decir, ¿qué sucedió entre 1810 y 1819? Allí tenemos la famosa Patria Boba, donde estamos definiendo si separarnos y no, y después, en 1816, ya llega la campaña libertadora de Simón Bolívar, que termina el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. La historia está aquí, en las calles de Bogotá, esperando que volvamos a escucharla. Es la 1:16 p.m, seguimos con este recorrido nacional para ver cómo están las regiones del país. Vamos a ir a Medellín, a Cúcuta, antes en Cali. Steven Moreno nos cuenta cómo ha avanzado esta jornada. Steven, adelante. Pablo, buenas tardes televidentes. Nosotros nos encontramos en la plazoleta Jairo Varela porque hace pocos minutos finalizó el desfile del 20 de julio en Cali, que transcurrió por la avenida Sexta Norte hasta la altura del puente de Chipichape. Tomó un tramo de la avenida Vázquez Cobo y finalizó nuevamente aquí en esta emblemática plaza de Jairo Varela. Pero fueron más de 1.200 los uniformados que hicieron parte de este desfile del 20 de julio. 500 uniformados de la Policía Nacional, 400 de las fuerzas militares y 300 de la Fuerza Aérea, los que desfilaron en estas calles de la capital del Valle del Cauca. Sobre todo se vivió un momento de conexión entre la ciudadanía y los uniformados que desfilaban constantemente en las calles de Cali, porque se veía que les pedían fotos, muchos les llevaban agua a los uniformados que, a pesar de que en Cali hizo un buen clima, no necesitaban hidratarse un poco. Así que nosotros seguiremos atentos. Mire, las autoridades hacen un preventivo cierre vial en la calle 25 con carrera 50
50. Son muchos los ciudadanos que en este momento se encuentran en Puerto Rellena, así que es un cierre preventivo que a esta hora mantiene las autoridades. Richard tiene mucha más información. Hola, así es, muy buenas tardes. Aquí en la capital norte santandereana más de 3 horas duró el desfile militar en esos 3 kilómetros sobre la avenida Libertadores, específicamente desde el puente de Guadua hacia San Rafael. La presencia de más de 1.500 uniformados de la policía y el ejército, 15.000 asistentes, lograron confirmar las autoridades en las últimas horas, estuvieron participando en este encuentro vestidos con las camisetas de la Selección Colombia. Los menores se robaron también el protagonismo, las bandas marciales y aparte de eso, pues aquellos pequeños que iban con uniformes alusivos al Ejército y la Policía Nacional. En algunos puntos, o por lo menos en el municipio de Ocaña, también se realizaron actividades en conmemoración a estos 216 años. En el municipio de Pamplona también, pero en el municipio de Tibú, pues no se pudieron desarrollar ninguna actividad por la situación de alteración del orden público frente a estos 216 años de historia. Sí, señor Richard. 1:19 p.m. Y hace algunos instantes se pronunció el presidente Gustavo Petro a propósito de la conmemoración de este 20 de julio, Día de la Independencia. Justamente habló de su periodo presidencial que termina el próximo 7 de agosto. Esto fue lo que dijo. He cumplido y termina el 7 de agosto, en el momento en que alguien tome la banda presidencial y jure por una constitución que ojalá, espero yo, respete. Además, habló de las razones por las que llevó el desfile militar al sur de la capital del país y le envió un mensaje al pueblo colombiano. Pasó el ejército, pasaron las armas del pueblo, porque todas esas armas que vieron, carros, aviones, helicópteros, le pertenecen exclusivamente al pueblo de Colombia, todo. Hayan votado por quien hayan votado o no hayan votado, los dueños de las armas de la fuerza pública es la nación colombiana, y la nación colombiana, además de un territorio y una bandera que significa mucho, es el pueblo de Colombia toda. La patria es el pueblo, nunca lo olviden. Y volvemos con nuestro recorrido nacional. Vamos ahora a Medellín, en donde el desfile militar por el 20 de julio estuvo acompañado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Erika, cuéntenos. Caterina, muy buenas tardes. Los saludos de la carrera 70 de la ciudad de Medellín, porque aquí se realizó el desfile de 20 de julio en horas de la mañana, con presencia del presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, el alcalde y el gobernador. Ya finalizó ese desfile, pero no solamente fue aquí en la ciudad de Medellín. Miren lo que pasó en el municipio de Amalfi, de Anorí, nordeste del departamento de Antioquia. Zonas marcadas por la presencia de grupos armados con especial seguridad. El Ejército Nacional hizo un recorrido por diferentes calles, demostrándole a las personas que por supuesto están con ellos, pero no solamente hubo diferentes demostraciones por parte de diferentes especialidades del Ejército Nacional, del Batallón de Infantería número 42 Batalla de Bomboná, también se hizo entregas florales. Por supuesto, la gente muy contenta, teniendo en cuenta que muchas veces ellos quedan en medio del conflicto y el Ejército les dio este espacio. Esa campaña es donde ustedes como colombianos le escriben una carta a un soldado, a un militar que está allá en las montañas de Colombia haciendo su trabajo. Con este mensaje de invitación inició el desfile del 20 de julio en Medellín. A casi 4 meses de Navidad, integrantes del Ejército aprovecharon la masiva asistencia de ciudadanos para invitarlos a escribir cartas que serán entregadas a los militares mientras cumplen con su labor en zonas de alto riesgo. Nos encontramos impulsando nuestra campaña del Correo de la Gratitud, medio por el cual tenemos la acercación de la población civil con sus mensajes
para elevar la moral combativa de los hombres que se encuentran en el desarrollo de operaciones militares. Al desfile asistió el presidente electo Abelardo del Espriella en compañía de algunos de sus ministros designados, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia. En la apertura del desfile, el presidente electo entregó un mensaje de respaldo a la fuerza pública. Honor a nuestros soldados, honor a nuestros policías, los verdaderos héroes de la patria. Por eso me voy a posesionar en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria. Y ese es un mensaje no solamente para nuestra fuerza pública de respaldo y apoyo. Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados que no volverán a temer por hacer cumplir la ley. Operaciones de asalto, protección de objetivos estratégicos y atención de situaciones críticas. La cabeza del desfile estuvo conformada por integrantes del Batallón de Acción Integral número 7, soldados enfocados en llevar asistencia humanitaria, apoyo social y recreación a las poblaciones más vulnerables de la región. La vida es muy difícil, yo ya que fui esposa de un veterano de guerra y un hijo también, o sea, fueron dos héroes que tuvieron bastantes problemas por ataques. 5.000 integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia hicieron parte del desfile que conmemora la independencia del país. Un recorrido de más de 4 kilómetros que estuvo presidido por la emoción de llevar en alto los símbolos patrios. Vengo desde acá, desde el barrio Campo Amor. Me gustó principalmente la capacidad de la fuerza pública, todo lo que hacen por nosotros, la lucha que dan contra las estructuras criminales. Durante 3 horas los países acompañaron el desfile que honra la labor de estos valientes, que pocas veces tienen días de descanso, pues ellos saben que su sacrificio significa que los colombianos podamos vivir en paz. Y miren, este es el sobre que el Ejército Nacional estaba entregando aquí en este desfile de la ciudad de Medellín para que las personas escriban por aquí atrás una carta que va a ser recibida por soldados y policías en el mes de diciembre. Ellos arriesgan su vida, por supuesto, por la seguridad de Antioquia y de todo el país. Muchas gracias a todos estos héroes. Los hechos simbólicos que hacen parte de este desfile militar. Hoy también fueron convocadas varias movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la capital del país y que tienen como destino la Plaza de Bolívar. Regresamos con Fabiana Contreras. ¿Cómo avanzan estas movilizaciones, Fabiana? Pues bueno, Pablo, precisamente a pesar que fueron convocadas estas marchas que tenían como destino final la Plaza de Bolívar, yo quiero que ustedes miren el panorama a esta hora. Realmente la presencia y la cantidad de personas es básicamente la cantidad de personas que habría un día normal, pues la plaza es bastante visitada tanto por extranjeros como por turistas y por personas de aquí, de la capital. A esta hora las autoridades mantienen un amplio dispositivo de seguridad en las zonas cercanas de la plaza. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Gracias por continuar con nosotros. El ataque cibernético que sufrió Ecopetrol deja preguntas sobre los efectos de esto en la operación de la compañía. El balance de la empresa apunta que la integridad de la información no tuvo ninguna afectación y que se adelantarán acciones para enfrentar este ataque. El hackeo del que fue víctima Ecopetrol el pasado 17 de julio dejó una descarga no autorizada de información desde 3.300 cuentas pertenecientes a 15 empresas del grupo Ecopetrol. El alcance del evento fue exclusivo a descarga no autorizada de archivos. Como lo hemos informado, no se comprometió la integridad de la información. Esto quiere decir que a pesar de ser descargado un volumen de archivos, estos no fueron destruidos ni cifrados de su fuente original. Naturalmente, que un hacker entre a archivos confidenciales de los clientes y de las operaciones de Ecopetrol sería muy grave. Lo importante es que haya unos mecanismos internos como los que dice Ecopetrol haber puesto en marcha para neutralizar estos hackeos unidos a la delincuencia y a la extorsión. Este hecho derivó en la activación de una alerta por posible impacto en la seguridad nacional. Además, se instaló una mesa de crisis con autoridades y entidades del gobierno nacional. Seguimos avanzando en la clasificación de la información descargada, en la investigación de los hechos y en las acciones judiciales correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Centro de Cibernético Policial y el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares. Ecopetrol es la empresa número 1 de este país desde todo punto de vista. Así que un ataque y un hackeo nos ponen en alerta de lo que pueda pasar.
en la seguridad nacional. La compañía aseguró que mantiene activas las diferentes acciones para evitar nuevos ataques. Que la amenaza del actor malicioso se mantiene respecto a la publicación de información obtenida ilegalmente. Ecopetrol señaló que este hecho no ocasiona algún impacto en sus operaciones de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos. Saludo especial desde el Salón Elíptico del Congreso de la República. Juan David Ríos, buenas tardes. Luis Eduardo, usted una feliz tarde en esta instalación del Congreso, periodo 2026-2030. Instalación que está prevista para las 3 de la tarde, instalación a cargo del presidente que va hasta hoy del Congreso de la República, un liberal, Lidio García. Además, hoy también se posesionarán en total 182 representantes a la Cámara, 103 senadores que durante estos próximos 4 años estarán, por supuesto, en el lugar donde se hacen las leyes. Y también, por supuesto, con esos movimientos que tenga con Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia. Sí, señor. Todo va a comenzar entonces con la instalación oficial acá en este salón que aún está vacío, pero ya comenzamos a ver caras de algunos congresistas. El presidente instala entonces, el presidente Lidio, esta sesión nombra una comisión que en su mayor número va a estar integrado por militantes del Pacto Histórico que se van para Palacio. Que en este momento son congresistas, por supuesto, de gobierno. Se nombra esa comisión que van hacia el Palacio de Nariño y traen al presidente Gustavo Petro para dar ese último discurso, Flaco, el último discurso del presidente Petro. Que además la ha encasillado en alocución presidencial, es decir, transmisión obligatoria de todos los medios de comunicación del país. Habla el presidente, si habla 1 hora, la oposición también tendrá derecho a 1 hora. Están divididos, ¿no? 2 partidos van a tomar la réplica. Mire, estamos hablando del Centro Democrático. Sabemos que ahora será el senador electo Andrés Forero quien va a tomar este discurso de réplica y le sigue Cambio Radical con el representante Julio César Triana, que también quedó reelegido a Cámara de Representantes para esa réplica a los discursos. Pero lo que se está moviendo ahorita también, Luis Eduardo, tiene que ver las fuerzas de cómo va a llegar el presidente Abelardo de la Espriella aquí al Congreso de la República. ¿Con qué se va a encontrar? Porque dependiendo las fuerzas del Congreso, dependiendo lo que logre hacer el ministro Lara, que es el hombre de la política, que haga la recomposición de lo que se llama la coalición de gobierno, de eso va a depender el triunfo, el éxito de las iniciativas del presidente electo. Mire, unos guiños importantes, por ejemplo, como para el Partido Liberal, que todavía no se ha confirmado que es un partido de gobierno, pero tiene por lo menos en el Senado de la República 13 senadores y tiene cerca de 20 representantes. Importantes números que le ayudarán a Abelardo de la Espriella. Pero en la siguiente nota les contamos esas fuerzas con las que llegaría el nuevo presidente de la República. El Capitolio Nacional, imponente por su historia y poderoso por su función, vuelve a recibir hoy a más de 200 congresistas para el nuevo periodo legislativo. Un periodo con nuevo gobernante, Abelardo de la Espriella, el próximo presidente de los colombianos. Yo no vine a hacer la política de siempre, vine a hacer una política diferente. El termómetro para medir su gobernabilidad no está solo en sus decisiones como mandatario, también en las fuerzas políticas que lo respaldarán en el Congreso. Ya varios partidos han anunciado que serán partidos de gobierno. Uno de ellos, el Centro Democrático, con 17 senadores y 30 representantes a la Cámara, se convierte en la mayor fuerza política que está en línea con las intenciones del presidente Abelardo de la Espriella. Lo que nosotros hemos logrado ver de la lectura política es que el expresidente Álvaro Uribe y jefe natural del Partido Centro Democrático ha dicho en todo momento que indistintamente de las tensiones que se generaron en algún momento, ellos acompañarán todo el proyecto del presidente electo Abelardo de la Espriella y también participarán de alguna manera en todo lo que tiene que ver con su agenda legislativa. Lo que pasa es que el sector del Centro Democrático se entregó 3 minutos después de que Abelardo de la Espriella ganara la primera vuelta. La doctora Paloma Valencia salió y le entregó el partido, y lo mismo a Álvaro Uribe, sin ningún tipo de negociación, con una sola condición, que fueran un partido antipetrista y comenzaran a golpear al sector del presidente Gustavo Petro. Entonces, cuando uno se entrega tan rápido, pues ¿qué hacen los parlamentarios? Irse sin ninguna condición. Pero también hay otros partidos que ya se han declarado de gobierno.
Los conservadores apoyarán a De la Espriella con 10 senadores y 20 representantes. El partido de la U con 8 senadores y 13 representantes. Cambio Radical tiene a 7 senadores y 12 representantes. Salvación Nacional llega como partido de gobierno con 4 senadores, mientras que el movimiento Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también apoyará al presidente electo con 2 representantes a la Cámara. Para analistas políticos, el margen de maniobra ante el legislativo es favorable para Abelardo de la Espriella. Pues mire, lo que está uniendo al sector que apoya al presidente de la Espriella es el antipetrismo. Todo lo que sea antipetrismo se va a agrupar de este lado y eso le ayuda a él mucho para armar las mayorías tanto en Senado como en Cámara, porque lo que va a ocurrir es que se va a aglutinar alrededor del presidente de la Espriella, sobre todo en el primer año. Acuérdese que lo que no hace un gobierno el primer año no lo hace más. Aquí el reto del ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, definitivamente es lograr sumar entre sectores que le van a permitir que esa agenda legislativa avance. Es decir, tiene que empezar a mejorar el tono de diálogo que tiene, por ejemplo, con el Centro Democrático, que hemos visto unas tensiones pues, que son justificables, pero que tienen que encontrar un remedio. Este primer año será fundamental para el gobierno entrante. Proyectos como el Plan de Desarrollo será el primero en medir la temperatura en ambas cámaras para que sea aprobado como lo quiere el presidente electo. Según las cuentas, las fuerzas en Senado alcanzan 46 votos a favor de los proyectos de la Espriella, por lo que apoyos como el del Partido Liberal u otros como el MIRA serán fundamentales para alcanzar mayorías. El Partido Liberal, en este momento, Luis Eduardo está teniendo un almuerzo de reunión de bancada justamente antes de este acto de posesión y nos dicen que fue Alfredo de Luque el que está sonando para ser el próximo presidente del Senado, para mirar esas fuerzas políticas de cómo va a pasar con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Déjame contarle que hoy todos los congresistas desde muy temprano, pero además desde hace algunos días están trabajando en la conformación de 2 bloques. Un bloque de congresistas será opositor a las políticas, a los proyectos que presente, por supuesto, el presidente electo Abelardo de la Espriella. Y el otro bloque, pues serán sus aliados. Les preparamos esta nota sobre lo que viene para el Congreso en materia de votación de proyectos para el gobierno. En el Senado de la República, la oposición estará liderada por el ex candidato presidencial Iván Cepeda, que por haber sido el segundo en la contienda presidencial, tiene derecho a una curul. Advierte que Abelardo de la Espriella no la tendrá fácil. Va a ser dura, pero repito, va a ser serena. Nosotros vamos a actuar de una manera responsable, no vamos a incitar a la violencia, como sí lo ha hecho el señor de la Espriella y su entorno político. Vamos a argumentar claramente nuestras posiciones, vamos a amarrar nuestros argumentos o atar nuestros argumentos a la Constitución. A la Cámara de Representantes llega como líder de la oposición Aida Quilcue, quien fue la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Dice que no permitirá reformas que dejen en el piso avances sociales. Vamos a proteger los derechos que hemos conquistado los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y todos quienes en el país hemos luchado por nuestros derechos. Y cuarto, pues vamos a defender la Constitución Política de Colombia. Aunque serán las 2 cabezas visibles de la oposición, ni Cepeda ni Quilcue cierran la puerta para hablar con el nuevo gobierno. Nosotros no hemos renunciado al diálogo, pero un diálogo serio, un diálogo que se comprometa con el país, porque un gobierno gobierna para el país, no para un sector, y en esa medida revisaremos, pero si son normas que realmente favorecen al pueblo colombiano. Si en cambio se nos intenta agredir, reprimir, perseguir políticamente, vamos a asumir la resistencia y también la desobediencia. Y en este momento estamos en concretamente en esa actitud. Cepeda y Quilcue tendrán el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, que se traduce en 26 curules en Senado y 42 en la Cámara de Representantes, con figuras como la exministra de Salud Carolina Corcho, Wilson Arias, Aida Abella, Esmeralda Hernández, María del Mar Pizarro, María Fernanda Carrascar, Elácrito Landines y Gabriel Becerra, quien como opositor tiene exigencias. Que se reconozca que en este país hay una fuerza política de izquierdas y progresistas que sacó la mitad de la población de los resultados electorales y que debe ser tratado
con respeto, que no aceptaremos irrespetos, porque estamos no solamente hablando a nombre propio como congresista, como dirigente de un partido, sino a nombre de cerca de 13 millones de compatriotas, los más humildes. La oposición del nuevo gobierno también incluirá algunos congresistas de la Alianza Verde y movimientos indígenas. El partido Alianza Verde no ha tomado todavía una decisión definitiva si va a la oposición o a la independencia. Obviamente el tema de gobierno, creo yo, está descartado. Iremos en los próximos días a una votación. Algunos senadores como yo creemos que debemos ir a la oposición y otros públicamente creen que hay que ir a la independencia. Desde el pacto histórico harán una defensa de la implementación del acuerdo de paz para que en el gobierno de Abelardo de la Espriella se respete lo pactado en La Habana. Plantean además un gabinete en la sombra para hacer control político al gobierno que arranca el próximo 7 de agosto. A Juan David Ríos lo vi muy juicioso en estos días, sumando los congresistas de cada partido para mirar la composición del Congreso. ¿Cómo queda? Mire, y es que nos damos cuenta que prácticamente la Cámara de Representantes está totalmente nueva, porque de 182 representantes, 121 son nuevos, son primíparos que se van a disputar, por supuesto, estos próximos 4 años en Cámara de Representantes. Y en Senado estamos hablando de 45 nuevos, un porcentaje como del 43% del Senado. Y los que pasan de Cámara a Senado son alrededor de 20 congresistas que van de Cámara a Senado de la República. También hice la tarea, me puse a mirar y le voy a citar solo algunos que pasan de Cámara a Senado de la República. Andrés Forero, del Centro Democrático, Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, Ahmed Escat, muy cercano al presidente Gustavo Petro, Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, Juan Espinal, del Centro Democrático, Alejandro Campo, del Pacto, David Racero, del Pacto, Cristian Garcés, del Centro Democrático, entre otros. Y entre otros que usted menciona, por supuesto, les tenemos el hemiciclo, nuestro set virtual de cómo quedan estas fuerzas en el Congreso. Estamos en un set virtual del Capitolio Nacional para revisar, según las credenciales otorgadas por el Consejo Nacional Electoral, cómo quedaron las curules por partidos en Cámara y Senado para los próximos 4 años. En Senado, en total serán 103 curules las que tendrán la responsabilidad de discutir y aprobar las principales leyes, reformas y también de ejercer control político al gobierno. Entonces, el pacto histórico tendrá la bancada más grande con 25 senadores. Le siguen el Centro Democrático con 17 curules, el Partido Liberal con 13 y la Alianza por Colombia con 11. El Partido Conservador contará con 10 senadores, el Partido de la U con 8, la coalición Cambio Radical y ALMA con 7, Ahora Colombia con 5 y Salvación Nacional con 4. A ellos se suman 2 curules indígenas para los movimientos Maíz y AICO y una curul del Estatuto de la Oposición que le corresponde al pacto histórico. Ahora veamos la Cámara de Representantes también para los próximos 4 años. En total serán 182 curules. Aquí el pacto histórico también tendrá la bancada más grande, con 42 representantes. Le siguen el Centro Democrático con 30 curules, el Partido Liberal con 24, el Partido Conservador con 20, el Partido de la U con 13 y Cambio Radical con 12. La Alianza Verde contará con 6 representantes. Las llamadas CITREP o curules de paz tendrán 16 escaños. Los partidos y movimientos que suman 18 están desagregados de la siguiente manera. Colombia Renaciente con 3, Creemos, ASI y La Fuerza tendrán 2 curules cada uno, mientras que Maíz, Mira, Salvación Nacional, Coalición Caquetá, El Nuevo Liberalismo y el Partido Demócrata Colombiano tendrán una curul respectivamente. Y a ellos se suman 2 curules de la circunscripción afro, una de la circunscripción indígena y finalmente una curul del Estatuto de la Oposición que le corresponde al pacto histórico. Los partidos de derecha llegan divididos al Senado de la República en esa pelea por la presidencia de la República. Hasta este momento, quien más posibilidad de ser presidente tiene es Alfredo de Luque de la U y le sigue Honorio Enríquez del Centro Democrático. Ahí muy seguramente va a pasar voto a voto. Vamos a esperar que suceda en Senado. En Cámara, por el otro lado, pues de pronto sí hay más acuerdos. Un Nicolás Barguil del Partido Conservador llegaría entonces a la presidencia en este primer año, mientras que ya se está, por supuesto, organizando también las vicepresidencias. Pero en la siguiente nota les contamos
veremos esa puja por las presidencias. No fue una ni dos, fueron 5 las reuniones de compromisarios en las que no se logró un acuerdo para definir quién será el presidente del Senado. Iremos, como bien ustedes lo saben, a voto a la plenaria. El pulso entre el senador del partido de la U, Alfredo Luque, y el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, tiene a todos los partidos haciendo cuentas. El último que definió y que podría ser clave fue el Liberal, con sus 13 curules. El partido, en una decisión mayoritaria, en una votación que se hizo interna, determinó darle el apoyo al senador Alfredo de Luque para la presidencia del primer año del siguiente periodo legislativo, y pues son los números, habrá que hacer los cálculos de los demás partidos. Durante toda la semana, el gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del ministro del Interior designado, ratificó a su candidato. Que Alfredo Luque es una figura transversal que genera consensos. Yo sí pondero su nombre y por eso el presidente, el gobierno nacional, el gobierno entrante, ha considerado que es el mejor nombre y que es la persona que nosotros consideramos y sugerimos al Congreso para que le ponga la banda al presidente. En este momento, de Luque cuenta con el apoyo del Partido Liberal, el Conservador, las mayorías de la coalición que lidera la Alianza Verde, también la U, Cambio Radical y Salvación Nacional. 52 votos que califica al candidato como suficientes. Decide darme el respaldo, el apoyo en esa carrera a la presidencia del Senado el próximo lunes, así que de verdad me parece un avance muy importante. Con eso consolidamos unas mayorías que son suficientes. Sin embargo, el Centro Democrático no va a dar el brazo a torcer y mantendrá hasta el final a su candidato. Honorio Enríquez cuenta con 18 votos hasta este momento. Vamos a presentar a la plenaria como candidato a la presidencia del Senado al doctor Honorio Enríquez, una persona ecuánime, garantista, totalmente transparente. Es garantía para el gobierno y para la oposición. Nosotros seguimos en la defensa de nuestro derecho de elegir presidentes de Senado, cada loro en su estaca y cada uno haciendo su proselitismo para intentar alcanzar la presidencia. Según analistas, el pulso que se define hoy tiene un sentido simbólico en la derecha, pero sobre todo práctico para la agenda legislativa del nuevo gobierno. Y para el presidente Abelardo de la Espriella es fundamental contar con las presidencias de Cámara y Senado, porque en ese primer año que se conoce como la luna de miel entre el Ejecutivo y el Congreso de la República es donde se suele tramitar el grueso de la agenda legislativa, es decir, los proyectos de ley prioritarios. En la Cámara la puja parece aún más resuelta, con el cordobés Nicolás Barguil como el gran favorito para presidir el primer año. Ambas elecciones se realizarán tras la instalación del nuevo Congreso de la República, una vez sesionen por aparte Senado y Cámara de Representantes. En esta fiesta de la independencia, el presidente electo Abelardo de la Espriella llegó a la ciudad de Medellín. Allí asumió varios compromisos. Compromisos, por supuesto, con la población de Antioquia. Seguridad, también menciona que va a volver la aspersión para el tema de fumigaciones con aspersión. Y además tiene también nuevos compromisos con nombramientos. Sí, señor. Son novedades diplomáticas que acaba de anunciar el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella. Allí en Medellín está Nicole Buitrago con estas noticias. Compañeros, muy buenas tardes. A esta hora los saludo desde el túnel del Toyo, a donde ha llegado el presidente electo Abelardo de la Espriella en medio de esta agenda que inicia en el departamento de Antioquia. Lo escuchábamos más temprano, inició con una reunión y el inicio del desfile militar en la alcaldía de Medellín y posteriormente se trasladó aquí al túnel del Toyo, no solo para verificar el avance de esta macroobra que va a conectar al departamento con la región del Caribe colombiano, sino también para hacer varios anuncios, porque lo acompañaron parte de sus ministros designados, 3 ministras que ya había anunciado, y dentro del saludo inicial de este discurso, pues le ha dado la bienvenida al doctor Jorge Haller Jaramillo, quien será el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. También habló sobre los planes de seguridad. Volverán las fumigaciones y los bombardeos, señor gobernador. Usted tranquilo, que ya pronto, en 19 días, cesará la horrible noche y le daremos a las cosas el orden que merece. A los delincuentes, mano implacable. A la gente trabajadora, protección y apoyo, señor gobernador.
Pero también hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores para que lo acompañen dentro de esta correría por el país, pues ya lo hemos visto en días anteriores realizar estos empalmes con las diferentes regiones. Ahora ha confirmado que no va a despachar desde la ciudad, desde la capital Bogotá, en el centro del país, sino que lo va a hacer desde las regiones, acompañando estas decisiones. El valor de la patria está en las regiones, por eso no voy a despachar desde un frío despacho en Bogotá. Voy a gobernar desde los territorios y aquí me tendrán con ustedes despachando para llevarle a Antioquia y al resto del país seguridad, progreso y futuro. Solamente un hijo de la provincia le puede dar a la provincia el lugar que se merece. Y ustedes saben el amor que yo tengo por esta tierra, porque los antioqueños somos tan berracos que nacemos donde nos da la gana. Pero también le ha dado una orden explícita a la nueva ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, que estuvo acompañándolo aquí también, para que se ponga a toda marcha esa ejecución de los contratistas y se pueda terminar cuanto antes esta gran vía que se va a convertir en la conexión máxima, la más amplia de América Latina. Lo primero, señora ministra del Transporte, es una instrucción que debe cumplirse desde ya en el término de la distancia. Los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño. Es una orden, señora ministra. Prioridad en el gobierno del Tigre, todo lo que sea para esta tierra de patriotas. Antioquia tiene presidente con el Tigre. Se espera que el túnel del Toyo sea entregado el próximo año después de intermitencias, de pausas alargadas y que por fin, lo ha dicho la comunidad en medio de este evento, pues ya se materializa, lo vemos a mi espalda y esa es la orden del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien además mañana iniciará oficialmente esta jornada de empalme con el alcalde de Medellín. Nicole, muchísimas gracias. Bueno, Juan, Luis Eduardo, mire, a las 3 de la tarde inicia ya esta instalación formal. Aquí, por supuesto, en el Congreso de la República. Se espera que llegue el presidente. Usted ya tiene detalles de lo que podría decir el mandatario. Nos han contado algunas cosas, 4 puntos básicamente de un discurso que está previsto para una hora que no creo. Siempre se emociona y nunca cumple el tiempo que pronostican. Pero mire, me dicen que va inicialmente a presentar los logros de su gobierno. Va a cuestionar al Congreso de la República, que termina hoy porque hundió muchas de sus iniciativas que eran bandera del gobierno nacional. Vuelve a hablar de la desobediencia civil y vuelve a tocar el tema del fraude electoral. Temas, por supuesto, que a partir de las 3:30 de la tarde nos conectamos, por supuesto, en nuestro especial aquí en Noticias Caracol. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 8 minutos. A casi un mes de los 2 terremotos en Venezuela, el dolor tuvo un poco de alivio con las finales de la Copa del Mundo. Estefanía Valencia estuvo en La Guaira, donde niños y adultos disfrutaron de este partido gracias a una pantalla gigante. Cuéntenos, Estefanía, cómo se vivió esa experiencia. Catalina, fue muy emocionante, fue en varios puntos de La Guaira en donde les instalaron pantallas gigantes alrededor de los albergues puntualmente, les llevaron a los niños muchos juegos, pintucaritas, comida, actividades, saltarines, se vivió realmente una fiesta del fútbol de cara también a la final de la Copa Mundo, se vivió una total fiesta aquí no solamente para, digamos, disfrutar lo que fue la final, sino también para conmemorar el Día del Niño que se celebró este domingo aquí en Venezuela. Nosotros estuvimos acompañándolo en uno de los puntos, en una zona costera, es un sector que se llama Mare Abajo y allí pudimos ver los rostros de felicidad en los niños, en sus papás. Fue muy conmovedor cuando sabemos que aquí el pan de cada día es la incertidumbre. Pudimos ver cómo por varias horas las familias pudieron dejar de un lado la tragedia, la tristeza, el drama, la incertidumbre, el dolor, las pérdidas que han tenido por estos días, el duelo que han tenido que enfrentar también por estos días, para de alguna manera trasladarse a otra realidad que es la de vivir la pasión del fútbol. Hicimos una crónica, los acompañamos y esto fue lo que nos encontramos.
Por 120 minutos el dolor de la tragedia fue reemplazado por el grito sagrado del fútbol. En La Guaira el ambiente se encendió desde temprano. Los saludo desde Venezuela a La Guaira. Messi, si ves este video, yo soy tu fan favorito. Eres mi favorito. Una pantalla gigante y un inflable de la Copa del Mundo fueron instalados en la avenida Bicentenario, transformando una de las zonas de refugio en un estadio para los guaireños donde el dolor no fue convocado, pero sí las pintucaritas, los inflables, payasos, saltarines, palomitas de maíz, regalos, camisetas y banderas. Las pasiones, como en cualquier estadio, estaban divididas. De un lado, quienes apoyaban a los albicelestes de Argentina y del otro, los seguidores de la Furia Roja de España. ¿Ganando? España, por cierto. Tía, joder. ¿Cómo reciben ustedes poder tener este espacio en medio de lo que está pasando? Sí, para despejar un poquito la mente de todo lo que hemos vivido, todos los guaireños. En el nombre de Dios, que todo a partir de aquí salga excelente para todos. Que gane España. ¡Que gane España! Bueno, Rubén, ¿usted por quién va? Argentina, por supuesto, pero sobre todo la Vinotinto en primer lugar. Nos cae como una alegría en todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, pero en verdad nos queda buena experiencia de esto que está pasando. Una final reñida que mantuvo a la comunidad con el corazón en la boca. Los niños se agarraban las manos y en sus ojos volvió a brillar la chispa de la infancia después de 25 días de ver paredes colapsadas. La tensión en sus rostros no tenía nada que ver con el miedo del devastador terremoto, sino con la bendita pasión del fútbol. Cuando llegó el silbatazo final, la emoción los desbordó. Celebraron a España como campeón del mundo. El cuerpo y la mente les pedían a gritos un momento de diversión. Estamos muy movidos. Y el que cada persona haya venido, haya contribuido con todos nosotros, ¿verdad? Que se lo agradecido. Este momento de esparcimiento le sirvió a los chiquiticos, a los grandes, de nosotros, sobre todo de despejar un poco la mente y de pasar, como que dice la página, mañana es otro día, levantarse y a seguir adelante. Gracias. Para otros fue inevitable no recordar cómo ver uno de los partidos del Mundial le salvó la vida el día del terremoto. Cuando yo estaba trabajando y me frenó irme para mi casa, justamente el partido de Holanda-Suiza, y bueno, pasó lo que pasó por mi hogar, lo perdí, olvidar un poquito lo que había pasado, ¿sabes? Porque para uno es muy difícil haber perdido su hogar, ¿sabes? Me reí un ratico, sufrí. Bueno, mi hermana que anda con España también. ¿Ibas por España? Ella iba por España, yo por el que mejor jugara, realmente España jugó mejor. Una verdadera fiesta del fútbol y de celebración del Día del Niño. A mí me regalaron esto, decía, eres el futuro de Venezuela, confiamos en ti. Gabriel tiene 11 años, sueña con ser presidente de Venezuela y es amante del fútbol. Hablar con él nos permitió saber que los niños entienden y dimensionan la tragedia que hoy viven. La gente llora a sus hijos, por lo menos hay personas que no pueden celebrar con sus hijos, o hay niños que no pueden celebrar ni con su mamá ni con su papá el Día del Niño. Por lo menos nosotros nos motivamos jugando al fútbol, jugando eso para irnos olvidando de eso. ¿Qué cosas han aprendido ustedes en estos días? Hemos aprendido que hay que mantener más unidos con la familia, con todo, porque tú no sabes si uno fallece mañana o uno fallece mañana o hoy. Cuando el Mundial terminó y la euforia empezó a bajar, la comunidad de La Guaira rompió las divisiones del partido. Los hinchas de Argentina y de España elevaron una oración a Dios, agradecieron ese momento. El Mundial terminó, pero en La Guaira la final por la vida se sigue jugando con el corazón intacto. Gracias por la provisión, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos y gracias por renovar nuestras fuerzas, mi Dios. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Al final, este momento tan agradable y tan distinto a lo que ha sido la rutina diaria de los guaireños fue posible gracias a la unidad de comunidades cristianas, la unidad de productoras privadas y de otras fundaciones que recaudaron fondos. Vieron ustedes una final reñida, una hinchada también muy dividida, pero que al final terminan siendo ellos, los guaireños, los campeones en medio de este mundial que se vivió el día de ayer. Campeones porque todos los días hacen un esfuerzo enorme por mantener la fe intacta y la esperanza de poder reconstruirse después de esta tragedia. Es un bálsamo, Stephanie, es un bálsamo en medio de semejante tragedia. Gracias por presentarnos esa historia tan conmovedora. Además de las víctimas, la tragedia también provocó graves afectaciones a la telefonía y al Internet. Sin embargo, Colombia entrega una solución importante para esta problemática. Saúl Noriega, en Caracas, nos cuenta de qué se trata. Saúl. Sí, 3:15 de la tarde acá en Venezuela, no solamente, como usted bien dice, las víctimas, los daños materiales, un gran corte de un cable submarino que además brindaba casi que el 50% del bando de ancha del Internet para Venezuela fue cortado por los terremotos. Esto ocurrió en Catialamar, una localidad de La Guaira. Este cable conectaba con Canamá y con las islas San Croix. Y es Colombia precisamente la que aparece como gran alternativa. Hay que decir que este corte del cable submarino generó fallas en la conectividad que incluso a nosotros al aire muchas veces se nos complicaba para los reportes. Teníamos que subir de La Guaira y transitar un poco a las cercanías de Caracas para intentar comunicar lo que estaba ocurriendo. Pero parte de esta problemática que ya poco a poco se va solventando. Muchos mensajes no llegaron o llegaron tarde, al igual que las llamadas. Hay momentos en los que la comunicación entre la desesperación y el miedo era fundamental. La causa, el corte en las profundidades del océano de un gran cable submarino de fibra óptica que conecta con 2 puntos estratégicos en plataformas internacionales con La Guaira. Esto generó una desconexión de este cable, que es el principal cable submarino que provee de aproximadamente el 50% del tráfico internacional que se cursa acá en Venezuela. Paulatinamente se ha ido recuperando la conectividad gracias a que muchas empresas sopesaron las fallas con diversas maniobras y alianzas, algunas de ellas con Colombia. Yo pensaría que deberíamos tener un déficit que pudiese estar en el orden del 15 a 20% del ancho de banda cursado a nivel nacional. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela permitió, luego de los terremotos, que 4 empresas venezolanas establecieran conexión con Colombia, una nueva etapa para el sector. Ya esta conexión que tenemos por Colombia va a permitir ir a esos contenidos que están en esos POP de Colombia, los POP de Bogotá, los POP de Barranquilla. Y sin duda, en una siguiente oportunidad, que esperamos que no suceda, que exista un corte de cable submarino, ya la infraestructura está desplegada y conectada para poder desahogar o permitir esa ruta internacional por Colombia. Se espera que a mediados de agosto se recupere la conexión del cable submarino afectado a través de un proceso delicado que incluye buques, buzos y estudios de suelo. Como se dice popularmente, toda crisis genera oportunidad y en este caso los terremotos en Venezuela han permitido afianzar la conectividad con Colombia y se espera que en los próximos meses se afiance aún más este mercado. Desde Caracas, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Parte de esta problemática que ya se está atendiendo y que se espera que sea subsanada, repetimos, a mediados de agosto, para tener nuevamente la conectividad que tenía el país, incluso pensando un poco más allá, pensar en aumentar la velocidad de Internet acá en Venezuela. Bueno, Saúl, es un bálsamo en medio de todo lo que ha venido sucediendo. Muchísimas gracias. Y a pocos días de cumplirse el primer mes de la tragedia en Venezuela, sus habitantes intentan regresar a la normalidad pese a las dificultades, como ya lo hemos visto. Sin embargo, los sobrevivientes piden no ser olvidados y que se mantengan las ayudas que tanto necesitan. A pesar del dolor y la destrucción, la vida debe continuar. Comerciantes regresan a reabrir sus floristerías, supermercados y tiendas, recordando a quienes ya no están y con la herida de la tragedia aún intacta. Porque hay personas que me llegan con las manos que le tiemblan todavía de los nervios. Y yo lo que le digo es, pongan la confianza en el Señor y pénganse en el Señor,
porque él es el que nos va a dar la fuerza. Decenas de edificios colapsaron en La Guaira y el gobierno estima que más de 800 edificaciones resultaron con graves daños estructurales. La mayoría de ellas quedaron inhabitables. Ahora, cientos de personas pasan sus días en campamentos como este. Tienen que reiniciar su vida de cero y dependen de las ayudas que reciban. La cotidianidad ahora es otra. Y los habitantes de La Guaira piden no ser olvidados en medio de ella. No podemos dejarle todo el cargo al Estado, porque sabemos la situación país en la que nos encontramos ahorita. Muchos no se quieren ir. O sea, las personas están arraigadas aquí, tienen su corazón aquí, tienen alma, carne, huesos y uñas aquí. La Cruz Roja Colombiana mantiene abiertos sus canales para donar. Aquellos que deseen hacerlo pueden ingresar a www.cruzrojacolombiana.org o realizar sus aportes a la cuenta corriente de Davivienda 056 045 506 999 6490. Por su parte, el Banco de Alimentos habilitó la cuenta de ahorros de Bancolombia 048-671-05340 y a través de su página web se puede obtener más información. En noticias del mundo, la justicia estadounidense condenó a cadena perpetua a alias El Mayo Zambada, el temido capo que lideró el cartel de Sinaloa. La condena fue dictada hoy por el juez federal de Brooklyn, luego que Zambada se declarara culpable el año pasado por cargos relacionados con el tráfico de drogas. En esa ocasión, el narco también admitió haber sobornado a mandos militares y políticos mexicanos para facilitar sus actividades criminales junto a su socio Joaquín El Chapo Guzmán. En España, la final de la Copa del Mundo estuvo marcada por euforia y alegría, pero en algunas zonas del país las celebraciones fueron opacadas por desmanes y otros hechos aislados. Según las autoridades, entre la noche y madrugada de este lunes se registraron 2 muertos, unos 80 heridos y múltiples detenciones. Las calles de Madrid se llenaron de una mezcla de emociones tras el triunfo de la selección española. La euforia se hizo sentir de extremo a extremo. Los gritos, cánticos y saltos de algarabía no faltaron, un sentimiento con el que ese país amaneció hoy. Que seguimos con la euforia así de ayer, de haber ganado y todo, y la verdad que pues esto nos hemos comprado hasta el periódico para que se quede guardado en casa. Una alegría muy grande, sobre todo porque lo comparte uno con toda la familia, con los amigos. Pero la noche y madrugada de celebración estuvo empañada por desmanes y hechos aislados más allá de la capital, donde hubo 7 detenciones, incluyendo delitos de odio tras una discusión en un bar. Otras fueron por desobediencia en la Puerta del Sol, así como desórdenes públicos y atentado a la autoridad en la Plaza de Cibeles. En Barcelona hubo detenciones por robos y lesionados, también incidentes en otros lugares como Pamplona. La noche dejó además 2 muertos, un menor de 13 años tras colapsar una fuente en Salamanca y un joven de 20 años que sufrió convulsiones mientras veía el partido. Entre tanto, el presidente Trump tildó la Copa del Mundo, celebrada en Estados Unidos, como uno de los mayores eventos. Estamos muy contentos de que haya tenido tanto éxito. Creo que ambos jugaron bien. Yo diría que España jugó mejor, la verdad, pero ambos jugaron bien. La victoria sobre Argentina llena los titulares de los principales medios que resaltan el trabajo de un equipo que hoy puso a España en la cima del mundo. Seguimos en Europa. Reino Unido ya tiene nuevo primer ministro. Andy Burnham asumió funciones y se convirtió en el 7º jefe de gobierno en una década tras la dimisión de Keir Starmer. Con su llegada al Downing Street, el funcionario intenta poner fin a una inestabilidad política que se agravó en 2016 tras el referéndum que abrió la puerta a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Burnham anunció hoy un plan de 10 años y entre sus promesas está terminar con la indigencia en las calles.
A esta hora es noticia en Bogotá la judicialización de un auxiliar de enfermería señalado de agredir sexualmente a una mujer de 59 años que se encontraba en el pabellón de cuidados crónicos y paliativos de un centro asistencial con limitaciones físicas y cognitivas. El hombre fue imputado por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir. Aunque no aceptó cargos, según la Fiscalía, entre el material probatorio habría registros audiovisuales. A esta hora en el departamento del Casanare se reporta el desbordamiento del río Charte que ha generado inundaciones en zona rural del municipio de Maní. Entre las veredas más afectadas se encuentran La Pollata, La Consigna, Armenia y Mata de Piña. Riego Departamental atiende a esta hora a 180 familias que resultaron afectadas. Por otra parte, el transporte de carga y de pasajeros en el departamento está afectado por los corredores viales que resultaron averiados. Se estima que los trabajos para habilitar estos corredores viales tardarían más de 20 días. 2 de la tarde, 43 minutos. Una nueva jornada violenta vive el Catatumbo por cuenta de fuertes combates entre los grupos guerrilleros que ya producen confinamientos y desplazamientos en la zona. Richard Quiñones, ¿qué dicen las autoridades? Hola Pablo, muy buenas tardes. Que se han intensificado pues estos hechos de violencia, esas confrontaciones entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC. Nos confirman que hay activas algunas alertas de orden público. Vía aérea han intentado hacer algunos sobrevuelos, sin embargo las condiciones climatológicas no lo han permitido, ni tampoco han permitido llevar drones hacia este territorio. Hay tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano desplegadas en este punto, pero también hay amenazas de que algunos de esos casos sean señuelos para atacar a la fuerza pública. Estas confrontaciones o estas acciones se han intensificado en Campo 2, Pategallina, María Paula y 7 de septiembre. El secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander, George Quintero, explicó qué es lo que está sucediendo. Este fin de semana, pues obviamente siguen unos ataques, confrontación entre estos grupos al margen de la ley. Tenemos un dispositivo importante, tanto de policía como ejército en esa zona. Algunas personas se han desplazado al casco urbano de Tibú, pero precisamente por el tema del miedo y la zozobra que se vive en esa parte del departamento. Algunas comunidades están confinadas, como lo dice el secretario, algunas personas han salido del territorio y lo que más les preocupa a quienes continúan en esa zona es que nuevamente empiecen los ataques con drones cargados con explosivos. Con esto nos despedimos. Estas fueron las noticias. A continuación, especial de la instalación del Congreso de la República. Hoy lunes 20 de julio con expertos, análisis y reportes en vivo. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde para todos.